Les bendiga, hermanos, qué bendición nuevamente poder estar aquí transmitiendo de la Iglesia de Cristo, Ministerio Ebenezer Tehuacán. Hoy vamos a seguir con los temas, la temática que ha estado en este día, hermanos, y nos habla de vientres proféticos. Antes de todo, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra y que podamos desarrollar este tema, hermanos, que gracias a Dios, pues Dios de una o de otra forma nos habla y quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en esta preciosa tarde te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí reunidos nuevamente con mis hermanos, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú nos ayudes, que tú nos des la sabiduría, nos des la inteligencia, nos des la capacidad, Señor, de poder desarrollar este tema, bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú has bendecido a mis hermanos, Señor, que han venido dando los temas, Señor, anteriormente a mí, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, siguiéndonos, ayudando, bendiciendo, guiándonos a toda verdad, a toda justicia, Señor, y que tu palabra, Señor, no caiga en tierra seca, Señor bendito, sino más bien que dé su fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, bendito Dios. Gloria a Dios, hermanos, qué bendición poder compartir este tema de vientres proféticos. Y fíjese que algo muy interesante, hermanos, es pues cómo es el desarrollo, hermanos. La palabra vientre es una palabra en hebreo, hermano, que significa un hueco, un útero, también significa un seno, significa, aquí habla de corazón, embarazo, entraña, materno, nacer, nacimiento, seno materno, un vientre. Viene de otra palabra que es el 990, un lugar de Palestina. Bueno, ahí habla de eso, ¿no? Que habla de un espacio, de un lugar. Yo lo puedo ver como de un lugar de desarrollo, hermanos. La importancia, hermano, de los vientres, hermano, para los nuevos nacimientos también. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo es el funcionamiento del nuevo nacimiento. Y nos habla, hermano, del nacimiento de agua. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hermano, el tiempo que se le da a un bebé dentro del útero o dentro del vientre, hermanos, es de 9 meses gestando, hermanos. Y vemos que hay un simbolismo también muy hermoso, hermano, porque cuando Nicodemo se presenta con Jesús, hermano, le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, también podríamos hablarlo así, hermano, como que el nuevo nacimiento del creyente. Podríamos verlo, hermano, como el nuevo nacimiento espiritual también. Y el desarrollo y la importancia, hermano, de los vientres espirituales también que nos van a llevar a cumplir un propósito, a llevar a cabo un desarrollo, hermanos. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos en un vientre muy especial, hermano, como es Ministerio Ebenezer, hermano, donde hay una protección, donde hay una seguridad, donde hay un complemento, hermano. Nosotros, qué bonito es, hermano, este ministerio tan amplio, hermano, que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, aquí podemos tener un crecimiento y poder tener un desarrollo completo. ¿Por qué, hermano? Porque en muchos lugares, hermano, a mí me ha tocado escuchar o me ha tocado platicar con creyentes, hermano, que no tienen un buen desarrollo espiritual. Donde simplemente, hermano, podríamos hablar que hay tantas ministraciones espirituales, hermano, diferentes ministraciones espirituales, pero gracias a Dios, a nosotros nos ha dado la oportunidad, Dios, de conocer este ministerio, donde tenemos apóstoles, hermano, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos la palabra pastoral, tenemos la palabra magisterial, hermano, y todo esto, hermano, vienen a cumplir también un vientre, donde empieza a haber un crecimiento y donde empieza a haber un desarrollo espiritual, hermano, y todos ellos, hermano, están aportando, hermano, esa bendición, hermano, para que nosotros como creyentes, hermano,
estemos en un buen desarrollo. Es como las vitaminas y el calcio y el ácido fólico que necesitan los huesos de un bebé. Así como decía, por ejemplo, hermano, en la Biblia dice que así como se desarrollan los huesos de un niño en el vientre de su madre, hermano. Mire, qué tremendo. Así es como nosotros ahora en Cristo Jesús y en el ministerio que Dios nos puso, hermano, nos estamos desarrollando. ¿A través de qué? A través de apóstoles, a través de profetas, a través de evangelistas, a través de pastores, hermano. Gracias a Dios los que han tenido la oportunidad de recibir esa instrucción, de recibir esa enseñanza, de recibir esa protección, esa cobertura espiritual, hermano, de desarrollo. Pues qué bendición, hermano, porque no en cualquier lugar, hermano. Yo he platicado con mucha gente, hermano, y he hablado con varios hermanos, y yo te lo aseguro, hermano, que lo que tú has aprendido o lo que tú llevas conociendo, hermano, no cualquiera lo puede entender, hermano. Mire, yo quiero que analicemos un poquito, y yo tengo tal vez otro tema aquí, hermano, pero hablando de esto, esto es lo que necesitamos entender un poquito, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Juan, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, vamos a leerlo desde el 1, y vamos a ver cómo Nicodemo, hermano, cómo había sido el desarrollo de Nicodemo, cómo había crecido Nicodemo, hermano. Cuando nosotros vemos, hermano, el significado de Nicodemo, hermano, es una palabra, hermano, en griego que significa victorioso entre su gente, entre su gente, victorioso entre su gente. Cuando nosotros lo vemos así, naturalmente, hermano, vemos que él era un prominente, una persona que tenía un conocimiento. Yo me puedo imaginar a un Saulo de Tarso, parecido, hermano. Entonces Nicodemo era un hombre prominente de entre los judíos. Aquí lo dice, hermano, en el verso 1, vamos a leerlo para que podamos irlo entendiendo, hermano. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Y luego, mire, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre se guiaba por señales. Yo creo, hermano, que son importantes las señales. Nosotros debemos de entender, hermano, que las señales son acontecimientos, hermano, que vienen, que se van a manifestar, que van a pasar, hermano. Es más, la Biblia es una palabra profética. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todo lo que está escrito está aconteciendo o va a acontecer. Y se va a llevar y se va a cumplir a cabalidad todo lo que nosotros podemos analizar en la Escritura, hermano. Amén. Entonces, este hombre se movía por señales. ¿Cuánta gente en este momento, hermano, se mueve por señales? ¿Cuánta gente, hermano, tiene esa idea? Fíjese, han sido formados de tal forma, hermano, que se dejan llevar. No digo que sean malas las señales, son buenas. Pero tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Y tenemos que tener un discernimiento espiritual de qué tipo de señales son las que nosotros estamos buscando, hermano. ¿Cuáles son las señales, hermano? Porque al final muchos van a ser señales. Es más, la Biblia dice, hermano, que en los últimos tiempos aún Satanás se vestirá como ángel de luz, sus ministros como ángeles de luz. ¿Qué quiere decir, hermano? Que también ellos van a hacer señales, van a hacer prodigios. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, dice que a la bestia, hermano, y todo eso, ellos hacían señales. Y mucha gente se dejaba llevar, hermano. Entonces, Nicodemo había sido formado de tal manera, hermano, que él se dejaba guiar por señales. Por lo que dice, miren, lo primero que vemos, dice, vamos a analizarlo un poco, dice, este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, había un movimiento de señales. Acuérdense, hermano, que en el libro de Mateo 24,
también nos habla, por ejemplo, hermano, nosotros nos analizamos de este punto, hermano, dice que a muchos engañarán, habrá señales engañosas. Por eso nosotros en este tiempo, hermano, en este tiempo lo que tenemos que tener es un discernimiento espiritual tremendo de parte de Dios, hermano. Pedirle que nos dé discernimiento espiritual, que nos dé guianza espiritual, hermano, para poder distinguir de entre señales de parte de Dios y señales de parte del enemigo. Fíjese, hermano, que nuestro apóstol, hermano Sergio, nos ha estado hablando mucho de eso, hermano, de cómo son los movimientos proféticos, de cómo es el desarrollo espiritual, de qué tipo de señales nosotros vamos con las que nosotros nos vamos a mover, hermano. ¿Me explico? Entonces, qué bonito es que todos los que estamos aprendiendo su palabra, hermano, podamos recibir esa enseñanza, y lo que va a venir a hacer esa enseñanza, hermano, es a darnos un discernimiento espiritual para poder entender qué tipo de señales son las que van a venir en el tiempo final, hermano. Amén, porque estamos hablando de vientres proféticos. Entonces, mire, Nicodemo, hermano, ya era un prominente. Nicodemo ya era un hombre con conocimiento, hermano, distinguido entre los judíos, distinguido entre los fariseos, hermano. Y llega el momento en que le dice, si Dios no está con él, verso 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, y aquí viene lo importante, hermano, porque Jesús no le mostró señales. Recuerden que mucha gente se movía por señales, pero Jesús no le mostró señales, sino lo primero que él le dice, mira, Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mire, hermano, no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos ponen un alto, hermano. Aquí nos ponen algo que tiene que ser sumamente importante para poder conocer y entender los tiempos finales. Para poder tener un discernimiento espiritual, hermano, de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esto que nosotros estamos viviendo, por más que nosotros lo queramos ver de una forma natural, de una forma humana, hermano, nosotros no lo vamos a poder entender. Yo no sé, hermano, cómo ha sido nuestra formación espiritual hasta este momento. Yo no sé, hermano, qué tanto has recibido el mensaje, la enseñanza, y qué tanto, hermano, tú como creyente, hermano, estás dejando que el mensaje y que la palabra empiecen a producir en ti un cambio o una transformación. Pero lo primero que le dicen a Nicodemo, mira, Nicodemo, no puedes avanzar. No puedes seguir creciendo, no puedes seguir avanzando no vas a entender este principio espiritual. Hermano, dice que lo que es de la carne es. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tiene que haber una transformación. Que tenemos que cambiar, hermano, de vientre. Que tenemos, hermano, que despejarnos, hermano, de ese vientre tal vez religioso que nosotros teníamos antes. Yo lo pongo así, mire, hermano, yo lo pongo así directamente, como tenemos que despejarnos de esa enseñanza natural. Tenemos que despejarnos, hermano, de ese conocimiento, podríamos decirlo, hermano, de letra. Y tenemos que empezar a desarrollar el mover espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Yo he conocido muchos ministros, hermano. He conocido muchos pastores, o he conocido, hermano, a muchas personas, hermano, que su conocimiento espiritual, hermano, o su conocimiento de Dios es simplemente letra. Es más, nosotros vemos afuera, hermano, hay tantas doctrinas donde simplemente, hermano, toman la Biblia como algo simplemente literal. Y nos perdemos del enfoque espiritual. Nosotros debemos de entender, hermano, que la Escritura, hermano, es tan amplia y la forma, hermano, en que nosotros podamos entenderla y podamos descubrir la maravilla que tiene, hermano, la palabra de Dios,
es a través del Espíritu. Por eso dice, hermano, que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Si ustedes se dan cuenta, hermano, cuánta gente a través de la Escritura, hermano, manipula. Cuánta gente a través de la palabra de Dios, hermano, mueve sus planes a una forma natural para sacar un beneficio personal. Y nosotros debemos de entender, hermano, que no puede ser así. Mire, ¿cuántos ministros hay en este tiempo como Nicodemo? Que aunque ellos tal vez, hermano, están desarrollando ya una función, o ya están desarrollando una iglesia, o ya tienen una congregación grande, pero no han entendido lo espiritual. No han entendido, hermano, el desarrollo que Dios quiere en realidad hacer en cada cristiano. Miren lo que le dice a Nicodemo. Fíjense lo que dice en el verso. Estábamos en Juan capítulo 3, ¿verdad, hermanos? Capítulo 3, verso. Y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué quiere decir? Que sus sentidos, hermano, no van a poder ver lo espiritual. Por eso en este tiempo, hermano, hay muchos ministros que no creen en el arrebatamiento. Hay muchos ministros, hermano, que no creen en la revelación del Espíritu Santo. Que niegan la revelación del Espíritu Santo. Que dicen, no, es que no hay otra revelación. No hay otra enseñanza. No hay solamente lo que está escrito. Y hermano, yo no digo que sea malo lo que está escrito. Pero lo que se ve, mire hermano, lo que se ve aquí, detrás de esto hay algo especial, hay algo espiritual. Y que solamente nosotros mire hermano, yo me acuerdo, hermano, cuando yo comencé a leer la Biblia, tampoco, hermano, no estoy presumiendo ni quiero hablar de mí, no. Pero cuando yo recién comencé a leer la Biblia, yo lo primero que decía, la verdad, es aburrido. No me gusta. Me dormía. Llegó a otro nivel, hermano, donde yo empezaba yo a leer las historias y yo lo leía como una historia así hermosa, hermano, la historia de Sansón, la historia de David y Goliat, la historia. De repente, hermano, yo empecé a ver sombras. Cuando me empezaron a hablar de sombras y figuras, yo dije, no, hombre, y es la sombra, mira aquí la sombra en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Jesucristo, las figuras, mira, esto representa esto, hermano, yo empezaba a ver cada cosita ahí, hermano, y decía, no, wow, Señor. Y poco a poco de repente empezó a venir la revelación. De repente, hermano, de un verso, hermano, que yo ya lo había leído muchas veces, hermano, me brotaban perlitas, hermano. Yo decía, wow, qué hermoso, qué bendición poder ver este tipo de revelación, de entendimiento. ¿Qué significa revelación, hermano? Ya lo hemos escuchado muchas veces de los ministros que nos han antecedido. Es quitar un velo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que muchas veces hay un velo puesto en nuestros ojos que no nos deja ver la revelación espiritual. Entonces, lo primero que le dicen a Nicodemo, mire hermano, hay gente que no cree en la revelación. Hay gente que no ha visto la revelación. Hay gente que no cree en la administración de apóstoles. ¿Cuál es el vientre que los desarrolló? Hay gente, hermano, que no cree en la cobertura del velo. Mire, hermano, ¿para qué me voy a poner un trapo en la cabeza? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Mire, mucha gente dice que usar un velo, hermano, es por moda, es por idiosincrasia, hermano, o idiosincrasia, hermano. Dicen por ahí idiosincrasia, no. Idiosincrasia, hermano. Que usar un velo es por cultura. Y cuando nosotros analizamos la escritura, hermano, no dice que es por cultura, hermano.
sino que ahí nos dice, por revelación, ¿por causa de qué? Pues que por causa de los ángeles, hermano. Y las iglesias de Cristo, hermano, tenemos que usar el velo. Pero miren, Nicodemo, hermano, Nicodemo no entendía eso. En el vientre, hermano, que lo habían formado, o en la enseñanza que había tenido, hermano, eso no era necesario, hermano. Las cosas espirituales que Jesús hablaba no eran necesarias, sino que simplemente, hermano, lo que se le había enseñado. Y tenía, mire, hermano, tenía una revelación o tenía un conocimiento natural. Y hay muchas iglesias cristianas en este tiempo, hermano, que tienen un conocimiento natural. Yo platicaba una vez, hermano, con un siervo, le hablé un poco de lo de la Santa Cena. Y este hermano me decía, no, es que la Santa Cena no es como nosotros la hacemos. Me decía que la Santa Cena era llegar a un lugar, hacer una comida entre todos, convivir y hacer amistad y hacer amigos, hermano. Y yo no digo que no sea bueno un tiempo de coinonía entre hermanos, es bonito, hermano. Pero nosotros entendemos por qué Dios estableció la mesa del Señor y cuál es el entendimiento que nosotros tenemos que tener, hermano. Amén. Entonces lo primero que nosotros vemos, hermano, es un conocimiento natural. ¿Contra qué? Miren, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 25. Vamos a verlo de este punto. Vamos a verlo de este punto. Vamos a leer Génesis 25. Y fíjese, hermano. Yo lo voy a ver de este punto, hermano. Ustedes recuerden que hay muchas formas de analizar y escudriñar la escritura. Capítulo 25, verso 18. Amén. Capítulo 25, verso 18. Verso 18. Verso 19. Aquí está, mire. Estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ya nosotros sabemos, nuestro padre Abraham y todo eso, hermano, engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padar Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Amén. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos de entre tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo vellido como una pelliza y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Fíjense, hermano, aquí vamos a analizar este vientre. Y yo lo quiero transportar un poquito a lo que nosotros estamos hablando. Cuando nosotros analizamos, hermano, un poquito más adelante cómo fue la vida de Jacob y Esaú, eso lo estuvieron hablando mucho en las reuniones pasadas, hermano. Ahora que estuvimos allí en México, hermano, los estuvieron hablando de ese tipo de nacimiento, hermano. De Jacob, de Esaú, hermano, de cómo se persiguieron entre ellos, cómo uno era más fuerte y el otro buscaba lo espiritual, el otro le robó la primogenitura espiritual, hermano, y el otro no quería nada, vendió lo espiritual, hermano, y él quería solamente lo material, lo natural, lo que satisficiera en ese momento su necesidad, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la lucha espiritual del tiempo final, va a ser eso. ¿Qué quiere decir, hermano? Va a haber un sistema religioso. Un sistema, hermano, fuerte de costumbres naturales. Alejadas completamente de lo espiritual de Dios. Y fíjese, hermano, qué tremendo va a ser, hermano. Porque eso natural va a estar más fuerte, hermano, que lo espiritual. Esaú perseguirá a Jacob. ¿Y qué representa Jacob, hermano? Lo espiritual, el conocimiento espiritual.
Yo no digo, hermano, que tengamos un problema, hermano. Mire, espero que me esté explicando, hermano. Pero, ahorita, hermano, mire, vienen tantas cosas, hermano. Vienen tantas cosas. Recuerden, hermano, que el llamamiento lo da Dios. Tal vez, no sé si me logro acomodar aquí, hermano. Pero recuerde, hermano, que cada ministro, hermano, que hay, que Dios ha desarrollado, hermano, o que Dios ha escogido. Fíjese, vamos a leer otro verso para que vayamos entendiendo esto, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Vamos a ver si lo podemos entender aquí, hermano. Lo podemos explicar aquí. Efesios, capítulo 4. Verso. Fíjese lo que dice aquí. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese, hermano, a cada uno de nosotros, dice, nos fue dada la gracia, conforme a la medida. Y luego dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, vamos a ver cómo. Y él mismo constituyó. Entonces, fíjese, hermano, la constitución espiritual, lo que constituyó Dios, ¿cómo lo desarrolló? Yo en este momento, hermano, vemos la mentalidad. Mire, hay tantos pensamientos, tantas ideas religiosas, hermano. Tantos pensamientos naturales, hermano. ¿Cómo lo podemos decir, hermano? ¿Cómo lo puedo decir? Cada ministro, cada pastor, cada profeta, cada evangelista, ¿cómo fueron constituidos de parte de Dios? Ahorita en este tiempo, hermano, mire, estaba yo analizando un poquito acerca de esto que nos estaban hablando la semana pasada, hermano, de lo de la personalidad jurídica, de cómo el sistema va a empezar a exigirle a los pastores, a los ministros, hermano, que tengan un papel, que tengan un certificado, hermano, de ministros, tal vez graduados de una escuela teológica. Yo no digo, hermano, que sea malo estudiar teología. Yo no digo, todo es bueno, el estudio es bueno, hermano. Pero lo que yo trato de decir, hermano, que en nuestra lógica humana no vamos a poder entender a Dios. Y cómo Dios, mire, yo el otro día platicaba con un siervo, hermano, y me decía, hermano, que la única Biblia que estaba pegada al original, hermano, que era la mejor Biblia que existía, hermano, y que todas las demás Biblias no eran,
era la Biblia textual. Y me dice, y si no es la Biblia textual, la enseñanza no es la correcta. Y lo primero que yo le dije, hermano, es que esa es una mentalidad que nosotros no la deberíamos de tener. Tal vez hay algunas versiones diferentes, hermano. Y sí, hay unas que están más apegadas al original, que tengan una mejor traducción. Es muy bueno. Pero yo le voy a preguntar algo, hermano. ¿Y cómo Dios le va a hacer en los lugares? Por ejemplo, hermano, en las montañas donde no tienen esa Biblia textual. O donde no tienen esa Biblia con una mejor versión. Entonces, analicemos eso, hermano. ¿Cuál va a ser la mejor versión que nosotros tengamos de la Biblia? Hermano, la guianza del Espíritu en nuestros corazones, yo le voy a decir algo, hermano, el final del tiempo va a ser así. En el final del tiempo, hermano, mire, tal vez ahorita, mire, tenemos la bendición, tenemos Biblias hasta en el celular, traducciones de diferentes tipos de traducciones, hermano, pero ¿cuál es la original? La que el Espíritu te vaya guiando, hermano. Va a decir, no, pastor, es que usted se cree muy espiritual. No, hermano, pero a mí me ha tocado ver enseñanzas, hermano. Me ha tocado analizar versiones, hermano, que de repente hasta Dios pone en el corazón de cada uno. Esto como que está un poco raro. Analízalo. Espero que me esté explicando, hermano. ¿Cuál es esto que les digo, hermano? Mire, hay dos pensamientos, dos corrientes diferentes. La corriente natural, hermano. Ahorita hay grandes iglesias, hermano, que están enfocadas ¿en qué? En el materialismo. Están enfocadas, hermano, en la moralidad simplemente. En que nosotros seamos simplemente moralistas, hermano, y nos descuidemos de lo espiritual. Entonces nosotros no podemos, hermano, caminar en esas ideas naturales. Sino que el vientre espiritual, hermano, al que Dios se está refiriendo, es a un nuevo nacimiento. ¿De qué nos habla un nuevo nacimiento, hermano? De tener un entendimiento, de primeramente tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y después de ese encuentro personal, empezar a buscar lo espiritual. Y que lo espiritual, hermano, empiece a manifestarse en nuestra vida. Y que nosotros podamos, miren, hermano, podamos cambiar nuestra forma de pensar. Que nuestra forma de pensar, hermano, pueda desarrollarse conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a lo que el Espíritu, hermano, mire, qué bonito era, cómo fue el nacimiento de la iglesia primitiva. El nacimiento de la iglesia primitiva, hermano, fue un nacimiento espiritual. Cuando nosotros vemos, hermano, mire, la primera vez, hermano, que Jesús fue apresado, le dijo a sus discípulos, esténse juntos, hermano. Dice que ninguno estuvo junto. Cuando dice que él ascendió, hermano, estaban todos y le dijo, esperen. Es más, vamos a ver ahí, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, miren. Hechos, capítulo, déjenme encontrarlo aquí, hermano. Hechos, capítulo 2, perdón. Verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, hermano, ese es algo diferente, hermano. Donde se va a desarrollar un trabajo completamente diferente, hermano. Ya no se va a desarrollar un trabajo de forma natural. Ya no se va a desarrollar un trabajo, hermano, simplemente, hermano, con un pensamiento humano. Sino que cambia. Mire, cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre cada persona, hermano, y sobre el ministerio donde nosotros estamos trabajando, hermano.
mire, el desarrollo va a ser diferente. Aquí vemos, hermano, mire cómo empezó, mire, dice, fueron llenos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase a que hablase, muraban entonces en Jerusalén judíos, aquí empieza el mover espiritual, hermano. Verso 11 dice, verso 12, estaban atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mira el verso 14, ahí vemos el discurso de Pedro, hermano, cómo empieza a hablar. Pedro ya había sufrido una transformación. Aquel Pedro, hermano, que había dicho que no iba a dejar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, y lo había abandonado, lo había dejado. Ahora ya era un Pedro que se paraba enfrente de una multitud, hermano, y daba el mensaje y hablaba. Y mire, ¿por qué? Porque cuando hay algo espiritual, hermano, hasta el temor se va, se disipa. Los cambios empiezan a ver, la gente empieza a buscar lo que tenemos de parte de Dios. Hace 8 días hablábamos de vasos de honra, hermano. De vasos honrosos, hermano. Miren lo que dice en el verso, vamos a ver, ahí mismo, la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, tenían en común las cosas, vendían propiedades, bienes, repartían todo según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia. Mire cómo empezó a desarrollarse esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, hermano. ¿Por qué? Porque empezaron con un mover espiritual. Porque empezaron con un desarrollo espiritual. Lo que nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos, lo que nosotros necesitamos es que empiece a haber ese mover, ese fluir espiritual. Que el conocimiento no solamente sean teorías, no solamente sea una enseñanza aprendida de memoria, no solamente sean ritos, no solamente sean ceremonias. En eso se perdió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, hasta este tiempo, hermano, siguen ritos, siguen ceremonias, siguen costumbres. Qué feo, hermano, es que nosotros como creyentes, después de tener al Dios vivo, hermano, cerca de nosotros, empecemos con ritos, empecemos con ceremonias. Acuérdense lo que le pasó a la iglesia, hermano, de la Odisea. Acuérdense, hermano, qué pasó con la iglesia de Efeso, hermano, que empezaron bien, empezaban amando al Señor en una búsqueda espiritual constante, hermano, donde había un fluir de parte de Dios. Pero después empezó a haber un tipo de religiosidad. Empezaron a buscar al Señor en costumbrismos, en ideologías, en pensamientos naturales, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, hermano. A mí me ha tocado ir a algunas iglesias. Yo me acuerdo, hermano, que una vez me invitaron allá cuando estaba en Ecuador a una iglesia. Y era una iglesia de 1000 miembros, hermano. Y yo recuerdo, hermano, cuando yo entro a ese lugar, hermano, veo a todos los jóvenes vestidos de soldado, con sus trajes de soldado, hermano. Y dije, qué bonito, ¿no? Está. Cuando empiezo a ver, hermano, el reggaetón a todo volumen ahí, hermano. Y todos los jóvenes baile y baile reggaetón ahí en la iglesia, hermano. Y ahí fue donde yo dije, creo que esto lo necesitan, hermano. Se convirtió en una moda. Le buscaron la forma, hermano, para que el evangelio se les hiciera tal vez agradable a la gente, hermano. Pero se pierde de lo espiritual. Yo me acuerdo que me contaban de una iglesia que tenía como 400 jóvenes, hermano. Y le llamaban la iglesia no me acuerdo, hermano, del rock o algo así. Había un joven que le gustaba tocar rock, hermano. Y con rock, mire, juntó a tantos jóvenes, hermano. Y el pastor contento porque veía que su iglesia estaba grandísima, porque mucha gente llegaba a escuchar rock, hermano, y hasta que este rockero, hermano, se torció, hermano, y los torció a todos los demás jóvenes, hermano, y empezó a haber un desbarajuste en esa iglesia.
Y ahí es donde yo entendí, hermano, que el Evangelio, la realidad del Evangelio, no es más que el Cristo crucificado, hermano. Que dice, hermano, la Escritura que no tenía ni rostro para que le deseáramos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no para todos va a ser deseoso el Evangelio, hermano. Si tú quieres llenar tu iglesia, hermano, buscando metodologías humanas, hermano, va a llegar el momento en que te vas a decepcionar. Porque mire, hermano, la verdadera iglesia no es la iglesia a la que tú le das una metodología o le buscas un sistema humano para llenar. La verdadera iglesia del tiempo final va a ser la iglesia, hermano, que tenga la revelación de Cristo. El Cristo, hermano, glorificado. Porque el mensaje va a ser el del Cristo crucificado, hermano. Pero la revelación va a ser la revelación del Cristo glorificado. Y si nosotros no tenemos esa revelación espiritual, hermano, por eso le dijeron a Pedro, mira Pedro, dice, tú eres Pedro, le dijeron. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire qué tremendo, hermano. ¿Y cuál era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia, hermano? Era la revelación que había tenido Pedro anteriormente, cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Entonces, la verdadera iglesia que se va a manifestar en el tiempo final es una iglesia con revelación espiritual, con entendimiento espiritual, con cobertura espiritual, hermano, que pueda pelear la batalla espiritual. Hay gente, hermano, que tú le puedes hablar ahorita de las batallas espirituales y no te va a entender nada de eso. Que tú le vas a hablar de temas como detrás del velo, tampoco te va a entender. Hermano, hay cristianos, hermano, que ni siquiera han entendido, hermano, todas estas situaciones que estamos hablando ahorita. Yo espero, hermano, que esta palabra haya, tal vez, hermano, en qué vientre nos estamos formando. En ese vientre natural, humanidad, humanismo, pensamientos, ideologías naturales, hermano, o en la mentalidad de Cristo. Si ustedes se dan cuenta más adelantito de lo que pasó Nicodemo, ya le empiezan a hablar del nacimiento, del nuevo nacimiento espiritual, del agua y del espíritu, hermano, para poder entrar y ver. Y luego más adelantito, hermano, le revelan Juan capítulo 3, verso 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Pero mire, hermano, yo le voy a decir algo, la revelación no va a venir antes. Primero viene, hermano, el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como ministros tenemos que llevar a todo el pueblo a que tengan un nacimiento espiritual. ¿Para qué, hermano? Para que ellos puedan entender los siguientes pasos que vienen más allá, hermanos. Recuerden, hermano, que el tabernáculo estaba dividido en tres. Dice que uno era atrio, que representa la carne. Otro era el lugar santo, que representa el alma. Y era el lugar santísimo, que representa el espíritu. Pero hermano, mire, hay muchas iglesias que son del atrio, que simplemente hablan de salvación pero Pablo dice que tenemos que avanzar a más. Para poder entrar, hermano, al lugar santo, dice que había 5 columnas que representan los 5 ministerios. Y entrando al lugar santo, hermano, dice que lo primero que estaba ahí, hermano, era el candelabro de los dones, que representa los dones del Espíritu. Enfrente estaba, hermano, el altar del incienso, que representa la adoración, hermano, y representa la oración de los santos, hermano. Y que juntito a esto, hermano, dice que estaban los panes de la preposición, que 6 eran para el sacerdote y 6 eran para Dios dedicados, hermano. Y recuerden, hermano, que estos 6 panes el sacerdote lo tenía que comer a la luz del candelabro, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya estaban en otra dimensión espiritual, una dimensión de revelación, una dimensión de conocimiento, una dimensión de entendimiento espiritual. Ya no de entendimiento natural. Y de ahí, hermano, ya nada más era el siguiente paso, hermano.
que ahora Cristo nos dio el acceso a través de su sacrificio, donde se rompió el velo, hermano, para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, hermano, y pueda descender la presencia, el Shekinah de Dios, hermano, y haga, hermano, que mire, hermano, que la revelación fluya. Hay un trato directo de parte de Dios a la vida de cada creyente, hermano, pero cuando hay espíritu, cuando es espiritual. Espero que me haya yo explicado, hermanos. Vamos a hacer una oración. Que Dios les bendiga, Padre, en esta preciosa tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor bendito. Te pedimos, Padre, que nos des revelación, que nos des entendimiento, Señor. Que podamos abrir nuestra mente de par en par, Señor, y podamos recibir tu mensaje, Señor. Padre, que tu pueblo haya recibido esa enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé la sabiduría. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Padre. Ayúdanos, amplía nuestra mentalidad, Señor. Bendice a los siervos, bendice a cada ministro, Señor. Bendice a cada pastor, bendice a cada líder, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por el privilegio. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición. Y estamos en la próxima, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.